A Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Tito, capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Tito, capítulo 2. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído. Fíjense, hermano, que la palabra dice que toda la Escritura es útil. Toda es ordenada por Dios y toda es útil. Nada es de desechar. Quiere decir, hermano, que, fíjense, hermano, que dice también en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que en el final, en la última parte, dice que el Señor hizo muchas obras que no están escritas, porque si se hubieran escrito, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se escribieron para que creamos que
el Señor es el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que esas cosas que se escribieron son las que Dios ha tomado a bien, que son suficientes, ni más ni menos, como dice la palabra, maldito el que le quita y maldito el que le pone, ni más ni menos necesitamos para salvarnos. ¿Qué le quiero decir? Que lo que está escrito todo es útil, pues, ni más ni menos, dice la palabra, ¿verdad? Todo es útil, todo nos va a servir. No podemos desechar ni una sola palabra, ni tampoco podemos pedir más, ¿verdad? Como el rico que estaba pidiendo, mire, mandemos a Lázaro, ¿verdad? O sea, poniéndole a la escritura. No podemos quitarle ni ponerle. Por eso el Padre Abraham le dijo, no se puede, le dijo, allá tienen las sagradas escrituras, a ellas oigan. Si las oyen y las obedecen, se van a salvar. Eso es lo que necesitamos, dijo el Padre Abraham, ¿verdad? No necesitamos ni más ni menos. Entonces, hermanos, vamos a meditar en esta porción bíblica. Hemos leído, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 2, y nos habla, hermanos, de que allí pues Pablo aconseja a Tito que él enseñe bien al pueblo y que él sea ejemplo en todo, dice, ¿verdad? Que sea ejemplo de buenas obras, presentándose él en todo, dice, como ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que él va a guardar los mandamientos y a ojos de todos, para que todos lo vean y que todos vean, ¿verdad? El ejemplo que él está haciendo, que anda en todos los mandamientos. Como Pablo también dice, ¿verdad? El ejemplo lo tienen en mí, dice. ¿Por qué? Porque Pablo pues solo hacía lo bueno, ¿verdad? Así los siervos, los compañeros de él, dice Pablo, eran iguales, así dice Pablo. Todos hacían lo mismo. Bueno, acá nos dice, hermanos, que le dice Pablo a Tito que haga bien todo, que él sea de ejemplo y que cumpla bien los mandamientos para que el diablo, para que el adversario, dice, ¿verdad? Y en otra parte dice el acusador, para que el adversario no tenga nada malo que decir de ustedes, sino que se avergüence, dice, ¿verdad? Y no tenga nada malo que decir de ustedes. Bueno, vamos entonces a meditar, hermanos. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, de que nosotros hagamos bien todo para que el diablo no tenga ninguna cosa mala de qué hablar de nosotros, porque todo lo hacemos bien y él no va a hallar nada de qué acusarnos, es buen consejo. Pero vamos a profundizar en las escrituras, hermanos, para ver cómo, ¿verdad? Dice Pablo en otra parte, dice que andemos bien, dice también lo mismo, ¿verdad? Nos aconseja que andemos bien en todo para que no nos gane ventaja Satanás, porque ya sabemos las maquinaciones, dice, de Satanás, ¿verdad? Y entonces tenemos que andar así como dice en este consejo, ¿verdad? Que dice que andemos bien para que Satanás no tenga nada malo de que acusarnos. Bueno, la palabra dice, hermanos, que Satanás es el acusador. También dice en otra parte que Satanás es el devorador. Pero el devorador de nuestras vidas, dice, ¿verdad? O sea, él nos arruina las vidas y nos arruina las cosechas, las ganancias. Él es el destructor, ¿verdad? La palabra así dice, ¿verdad? Que es el destructor. Y es también el acusador, dice, el devorador, dice, ¿verdad?
es el devorador de Satanás, ¿verdad? De nuestras vidas. Y el destructor de nuestros bienes. Y es también, ¿verdad?, el acusador de los siervos de Dios. Vamos a profundizar en esto, hermano. Fíjense que dice Pablo que nosotros andemos bien para que Satanás no tenga nada malo que decir de nosotros cuando se presente a acusarnos. Vamos a ver, hermanos, los ejemplos que hay en la Escritura para que nosotros nos comportemos, ¿verdad?, como la palabra nos manda. Vamos, hermanos, a leer primeramente en el libro de Job. Vamos a leer en el libro de Job, hermanos, para que empecemos a ver allí, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de Satanás, ¿verdad? Y que todo está en la Escritura, todo está pues definido en la Escritura. Y que nosotros tenemos que aprender en la Escritura para no pecar, ¿verdad?, como han pecado, ¿verdad?, los que no han tenido el ejemplo pues ya definido, ya claro, pues como nosotros no tenemos el ejemplo de las Escrituras, ¿verdad? Lo que quiere decir la palabra, hermanos, que en aquellos tiempos la gente pecaba porque no tenía ejemplos, ¿verdad? En cambio ahora tenemos los ejemplos y no hay excusa. El que peca sería pues porque le conviene o porque es insensato, ¿verdad? Pero los que son sabios, con esto tenemos para corregirnos. Bueno, estamos, hermanos, diciendo, ¿verdad?, de que Satanás es el acusador. Dice la palabra que nosotros andemos bien para que Satanás no tenga pues nada malo de que acusarnos. Veamos en el caso de Job, ¿verdad?, cómo sucedió. Dice así, mire, un día, estamos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuéntame usted que Job era el siervo de Dios, ¿verdad? Y Satanás, ¿verdad?, mire cómo él responde. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces veamos. La palabra dice que Satanás es el acusador y él acusa a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que andar en
e integridad para no darle ventaja, dice la palabra, a Satanás, ¿verdad? Que nos vaya a él a ganar en alguna cosa, ¿verdad? Por darle la oportunidad. Pero en el caso de Job, vemos que Job era íntegro. Dios dio testimonio que Job era íntegro, pero vemos que Satanás es el acusador y él se inventa. Mire, ¿sabe acá en la tierra los abogados, ¿verdad? Cuando defienden o acusan, ¿verdad? Ellos buscan de qué agarrarse. Exactamente, ¿verdad? Satanás sí que así, ¿verdad? Como por eso dice la palabra acusador, ¿verdad? Entonces, vemos que él buscó algo de qué acusarle y lo acusó de que no era exactamente de corazón íntegro, ¿verdad? Sino que era interesado y que por interés él obedecía a Dios. Dios ya sabía, porque en la otra parte, cuando en esta vez le dio permiso que arruinara sus bienes, y se presentó otra vez delante de Dios, y Dios le volvió a decir otra vez, ¿no has visto a mi siervo Job? Le dijo, que no hay otro como él en la tierra, le dijo, y aunque tú me incitaste a que lo arruinara, le dijo, él se mantiene íntegro, le dijo. O sea, confirmando la integridad de Job. Y él todavía lo acusa. Y le dice, piel por piel, le dice, ¿qué quiere decir? Piel por piel, le dice, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, le dice. Diciéndole todavía, pues, que no era de corazón, sino que por defender su vida. Aún Dios le dio todavía permiso de ponerle una enfermedad, y Dios y Job salió íntegro siempre, porque Job decía, aunque Jehová me matare, en él creeré, en él confiaré. O sea, estos son ejemplos para que nosotros veamos, hermanos, que tenemos que ser fieles a Dios, ¿verdad? Bueno, pero aquí hay un caso, ¿verdad?, de que Pablo nos dice que nosotros andemos bien para que Satanás se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Lo que vamos a entender, hermanos, es que Dios ya sabe en nuestros corazones, así como dio testimonio de Job. Y Satanás habla algo, pero nosotros andamos bien, Dios ya sabe, y Dios también no le va a creer a Satanás. En este caso, Dios le dijo a Satanás que Job era íntegro. No le creyó pues a Satanás, pero para convencer a Satanás permitía que le pusiera la prueba a Job. Vamos, hermanos, a ver otro ejemplo, ¿verdad? Porque aquí hemos visto el ejemplo de que Satanás es el acusador y te acusa siempre, ¿verdad? Andemos bien, pero en el libro de Zacarías, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, va al libro de Zacarías, capítulo 3, ahí tenemos, hermanos, otro ejemplo. Y lo vamos a ver para que nosotros, ¿verdad?, sepamos que es bueno saber estas cosas, hermanos, porque esta es la enseñanza, como dice la palabra, que las Sagradas Escrituras nos van a ser sabios para la salvación, y el que no sabe las Escrituras dice va a pecar por ignorante, ¿verdad? Tenemos que saberla. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 3, del 1 en adelante, dice, esto es otro ejemplo de que Satanás, del acusador, ¿verdad? Aquí dice
en el versículo 1, a Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice, me mostró, o sea, Zacarías estaba diciendo la visión que recibió de Dios, ¿verdad? Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjense, hermano, de que vamos a entender así, que el juicio de cada persona será pues que Satanás siempre está para acusar. Estamos hablando de los hijos de Dios, porque también a los que no son hijos de Dios, Satanás no los puede acusar porque la misma palabra los tiene ya pues fuera de la salvación, ¿verdad? Entonces Satanás no acusa a los pecadores, ni acusa a los pastores, porque estamos hablando acá, hermanos, que este consejo es para los pastores, ¿verdad? Porque está hablando allí, Pablo le está diciendo a Tito, que es pastor, que ande bien para que Satanás no le vaya a hallar, ¿verdad? Algo de que acusarle. Entonces es un consejo para los enseñadores, ¿verdad? Para los maestros, para los pastores, para los predicadores. Entonces, pero entre los predicadores hay pueblo de Dios y hay siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo. Entonces, a los que son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, Satanás no los va a acusar porque son sus siervos. Y tampoco no los puede acusar porque no están en la lista de los hijos de Dios. No van a ir a juicio, pues, o sea, Satanás no se va a presentar pues a acusarlo, ¿verdad? Porque vamos a entender, en el libro de Job tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que Satanás se presenta y acusa al que él va a acusar. Y en este caso dice la palabra que se presentó para acusar a Josué, y estaba preparado el juicio, estaba el ángel de Jehová, y estaba Satanás, dice, a la derecha, ¿verdad?, de Josué, para acusarle. Pero allí se dio distinto, porque fíjense que no se dio la acusación, porque esto sería así, mire, como que si Dios, como dice Pablo, ¿verdad?, que no tenga de qué acusar, que no tiene nada malo que decir de vos, pero Dios le permitió a Satanás que acusara a Job, para ejemplo de nosotros, para que veamos que tenemos que ser fieles como Job hasta el final, así como dice la palabra, hasta el final. Pero en este otro caso es distinto. En este otro caso Satanás estaba listo para acusarle, pero el ángel no le permitió que lo acusara porque no había de qué acusarle. Y entonces dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, miren, aquí vemos que se dio, como dice, la audiencia, ¿verdad?, para hacer el juicio.
Pero el ángel no dejó a Satanás que acusara a Josué. Entonces ahí se da lo que Pablo dice, que no había nada malo que decir de Josué, pero tampoco el ángel no le iba a permitir, como en el caso de Job, que ya era un ejemplo especial para ver otro comportamiento de nosotros, ¿verdad? En una prueba, para que seamos fieles hasta el final. Pero en este caso, no le permitió Dios a Satanás acusarle, porque Josué no tenía de qué acusarle. Entonces, hermano, esto es lo que los siervos de Dios tenemos que ser, ¿verdad? Andar en todos los mandamientos para que, así como Pablo le dice a Tito, que ande en todo, ¿verdad? En integridad y ejemplo, que guarde bien el mandamiento, para que Satanás no tenga de qué acusarle. Pero si hablamos de la gran mayoría de pastores de evangelios diferentes, ellos, de todas maneras, la palabra dice que para ellos no es esta palabra, por un montón de razones. Por una razón es que ellos dicen no van a creer, porque ellos pues no creen en la palabra. Si nosotros decimos, mire, fíjese de que hay que santificarnos para estar en la presencia del Señor, no hay quien cumpla, dicen, ¿verdad? Ellos no creen. Además, no son siervos de Cristo, por eso no creen. Porque no son siervos de Cristo, porque la misma palabra dice que el que no es siervo de Dios no puede entender la palabra de Dios. Dice la palabra, ellos son siervos de Satanás, disfrazados de siervos de Cristo. Entonces van y dice, así como Satanás, dice, se disfraza de ángel de luz, o sea, de ángel bueno, ¿verdad? Aparenta, le sale a alguien ahí como ángel bueno. Un caso de esto, ¿sabe cuál es? Dice la palabra que hay un espíritu malo de parte de Satanás. Esto está en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice que hay un espíritu malo de parte de Satanás que se llama el inicuo. Y que este espíritu malo de parte de Satanás dice que entra al templo de Dios haciéndose pasar por Dios y le gusta que lo adoren, dice. Allí se disfraza de ángel de luz, engaña a la gente, le dice que él es el Dios, pero es el demonio. Entonces, así los pastores que son siervos de Satanás se disfrazan de siervos de Cristo, diciendo que son de Cristo, pero son siervos de Satanás, que se disfrazan de siervos de Cristo. Y dice la palabra, y no es extraño, dice, así como Satanás se disfraza de ángel de luz, así sus ministros también se disfrazan de siervos de Cristo y son siervos de Satanás, ¿verdad? Mire qué clarito, ¿verdad? Entonces, mire, si Pablo le dice a Tito que andemos bien en todo, ejemplo de buenas obras, que guardemos todos los mandamientos, que no cobremos por predicar, porque si le va a decir a alguien que Tito cobraba, ¿a dónde va a encontrar que Tito cobraba? Si Pablo da testimonio que ninguno de sus compañeros hacía una cosa que no fuera lo mismo que él hacía. Así como él dice de que él no cobraba por predicar y aún trabajaba para ayudar, y así eran todos los compañeros. Así era testimonio Pablo. Entonces, no puede decir un pastor de evangelio diferente, ¿verdad? Que Tito cobraba, pues, si Pablo dice que no hay que cobrar. Y no solo Pablo, sino que el Señor Jesucristo dice que no hay que cobrar.
Y así Pablo, ¿verdad? También dice en otra parte, ¿verdad? Que no hay que cobrar, ¿verdad? Que hay que predicar, dice, la palabra de Dios, hay que predicarla, dice, por amor y no por dinero. Entonces, hermanos, vamos a ver otro ejemplo, hermanos, vamos a ver otro ejemplo, hermanos, en el libro de Lucas 22, 31. Hay bastantes ejemplos, pero ahora vamos a alcanzar a ver, hermanos, porque no nos da el tiempo. Y la enseñanza es grande, ¿verdad? De que nosotros, pues, pues sí, para que aprendamos en la Escritura, pues, de que cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo funciona todo, pues, si Dios nos enseña a todos los siervos, como dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos da sabiduría para que entendamos la Escritura, ¿verdad? Sí obedecemos los mandamientos, pero si no la obedece, dice que la va a entender mal para su condenación. Lucas 22, 31, dice Lucas 22, 31, dice, dijo también el Señor a Simón, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Es así, hermano. Cuando dice que tu fe no falte, se está refiriendo al caso de Tito, cuando le dice Pablo a Tito, muéstrate tú de ejemplo en todo, ¿verdad? Guardando los mandamientos tú primero para ejemplo. Lo va a hacer por fe. Eso le dice el Señor a Simón, que su fe no falte, que siga en la firmeza para que él también ayude, aconseje a los demás o les confirme, ¿verdad? A los demás compañeros para que sigan en la fe, ¿verdad? Que obedientes. Para que, veamos ahí, Satanás lo pidió para zarandearlo. Miren cómo es Satanás. Pero cuando Dios sabe que usted anda bien, Dios lo libra, dice la palabra. Y le dice a Satanás que se aparte, que se aleje y lo deje en paz. Porque Satanás lo que busca son los siervos de Dios para hacerles, para acusarles, para ver qué malo dice de ellos. Pero ahí están los ejemplos, ¿verdad? Que dice la palabra que nosotros no falle nuestra fe, que nos mantengamos firmes. Pero el ejemplo está dado, hermanos, de que hay una diferencia grande entre los siervos de Dios y los pastores de evangelio diferentes, porque ellos nunca van a hablar de que van a tener esa firmeza, ¿verdad? De cumplir todos los mandamientos para poder, pues, estar fieles a Dios y ser buenos siervos y estar en santidad para poder estar en presencia de Cristo. La enseñanza de Dios es distinta, dice no hay quien cumpla y todos son pecadores y Dios a todos nos ama y somos salvos por gracia. Esa enseñanza es distinta a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Del verdadero evangelio. Dios nos manda a que seamos firmes en el mandamiento para que salgamos bien, hermanos, que venzamos, pues, y que ganemos la salvación. Bendito sea tu nombre, Señor.